Las clases pasadas más o menos terminamos lo que sería lo básico de Python que nos servirá para ciencia de datos. Y hoy empezaríamos a hablar de librerías que son muy útiles en esta disciplina, en Python. Hay una triada popular, ¿verdad? Básica, con la que se comienza, ¿verdad? NumPy, Matplotlib y Pandas. NumPy es una librería para cálculos numéricos. Matplotlib para gráficos y Pandas es para manejo de datos en forma tabular. Vamos a hacer un reset. Y justamente como había dicho, ¿verdad? Mat, NumPy tiene muchas operaciones matemáticas, ¿verdad? Y acá seno, logaritmo, tiene floor, números aleatorios, ¿verdad? Y usa un tipo de dato especial que es ND-Array-Object. Y los arrays que usan NumPy son similares a las matrices que conocemos en matemáticas. Entonces acá vamos a ejecutar. Se importa de NumPy, ¿verdad? Se pone el alias NP, ¿verdad? Vamos a crear una lista de listas en Python. Y vamos a convertir en un array de NumPy. Además está decir, ¿verdad? Que los arrays o matrices tienen la base matemática, entonces el componente de cada uno de estos elementos es numérico. Y acá se define otra lista de listas y se convierte con NumPy formato. ¿Y ahí qué pasó? Fíjense lo que pasó. Acá teníamos 3 por 3, ¿verdad? Se convirtió en esto, ¿verdad? Pero acá, como no es rectangular, entonces lo que hizo de vuelta hizo, es, o sea, convirtió en un, o sea, como digo, este formato no era regular, entonces no lo interpretó directamente. Y acá, bueno, usando estas funciones shape y type del tipo de dato, ¿verdad? Vamos a ver la forma, ¿verdad? de, las, de los arrays. En el, en el primer caso, ¿verdad? Es entendido que era de 3 por 3 de enteros, ¿verdad? Y en el segundo caso, o sea, el primer caso es un array de 2 dimensiones 3 por 3 de enteros. Y el otro es entendido como un array de una dimensión, ¿verdad? De 3 objetos, ¿verdad? Y acá vamos a usar algunas funciones de conveniencia que trae la librería. Este linspace permite generar un array, ¿verdad? Es, de, que, de 10 elementos acá, de 1 a 10.
Acá hay otra, arrange. Acá también crea otro array, ¿verdad? De 10 elementos, ¿verdad? En realidad de 9, porque y incrementándose de a 1. Acá, no, este último número de acá es, habíamos visto, era el límite superior, o sea, no es no incluyente, o sea, entonces no. Esto también genera elementos pero logarítmicos. 1 a la 1, 1 por 10 a la 2, o sea, sería 100, ¿verdad? 1 por 10 a la 3, 1 por 10 a la 4, y así hasta. Y este genera solo ceros. Con este generamos una matriz diagonal. 2, 3, 4. Y acá es similar, o sea, solo uno como diagonal, ¿verdad? 5 por 5. Y se pueden convertir de puntos flotantes a enteros, por ejemplo. Y ¿por qué eso importa, verdad? Por la eficiencia, ¿verdad? Computacional. Es, si, si usamos, por ejemplo, si usamos listas de listas, ¿verdad? El tiempo de computación va a ser mucho más lento que si usamos estas librerías que están optimizadas para eso de NumPy. Entonces acá hacemos el ejemplo. Son iguales, ¿verdad? Y aparte de eso, se tiene, o sea, aparte de que es más rápido y más eficiente, digamos, toda esta línea que se necesitaría hacer con listas de listas, basta con hacer esto, con sum, ¿verdad? Entonces se suman todos los elementos del array del método. Y acá el tema, o el otro había que recorrer la jerarquía de list, y esas cosas, ¿verdad? Esto va a tener otro comportamiento, o sea, ¿verdad? Porque es una lista de unidimensional de objetos, ¿verdad? Entonces acá lo que hace es, o sea, o sea, es una concatenación, o sea, no tienen comportamientos diferentes. Si juntamos las listas, sin embargo, al hacer acá es, digamos, an array, ¿verdad? Así se suma. Se tiene la suma de las columnas y la suma de las filas. O sea, para recordar cómo era nuestro array, imprimir acá. No sumar. Entonces, esta sería 6 la suma de la primera fila
15 es la suma de la segunda fila y 24 la suma de la tercera fila. La suma de las columnas, 12, ¿verdad? 1 más 4 más 7. 15, 2 más 5 más 8. Y 18, 3 más 6 más 9. Vamos a ver acá. Para hacer eso con listas de listas, si bien tenemos el mismo resultado, hay que recorrer. O sea, es un poquito más complejo y el otro simplemente son invocar métodos de suma y eje 1 que de filas o eje 0 que es de columnas. Y para hacer operaciones matemáticas es más fácil hacer con los arrays de NumPy que con las listas. Suma un escalar, multiplicar por un escalar y dividir por un escalar. Bueno, acá fíjense esto que dice fijarse el punto flotante. Eso era en Python 2, ahora ya cuando se envía un número en Python 3 ya siempre es flotante, o sea, cuando hay una división, no trunca. Sumamos, ¿verdad? Dos arrays, ¿verdad? Acá estaba, o sea, B y A, ¿verdad? Esta sería la suma. Y esta multiplicación es elemento por elemento, o sea, no, es una primer elemento por el primer elemento, segundo por el segundo, el tercero por el tercero y así sucesivamente. Y también es elemento por elemento. Y en este caso, no, ya en Python 3 no hace falta convertir a punto flotante. Cuando es una división. Un cambio de comportamiento, como habíamos hablado. Y justamente la aplicación que se usa, que se hace con estos arrays es en álgebra lineal, ¿verdad? Como vectores, tensores, matrices. O sea, vector sería un array de una sola dimensión, matriz de dos dimensiones y tensores son ya matrices, o sea, digamos, arrays n-dimensionales. Yo no había dado en la universidad el, este tipo de producto outer o producto exterior, ¿verdad? Lo que había usado era el producto vectorial. Entonces, cross, producto cruz se le dice, entonces es cross. Ups, acá tengo un problema. Opa, forget about it.
Lo hicimos después. Tengo que ver con más cuidado qué pasa acá. Ok. El producto escalar era, esa, teníamos que, cuando el resultado era una escalar, ¿verdad? Y otra interpretación puede ser, si se tienen los dos vectores, de los dos segmentos por el coseno del ángulo entre ellos, y ese sería el resultado del producto escalar. El producto vectorial retornaba un vector perpendicular a los que estaban multiplicándose. Acá tengo que ver nomás si este que nos dio un error daba algún problema. O sea, hice sin mucho pensar, entonces ahí dio el error, ¿eh? Y, y el producto outer es lo que le llaman el producto exterior, que es algo que la teoría viene de este señor Grassmann, ¿verdad? Acá está la definición. Y acá justamente vamos a hacer la comparación también de velocidad entre listas y NumPy. Vamos acá. Se generó. Eso. Se generaron números aleatorios, ¿verdad? Y tenemos acá 100.000 números aleatorios en una lista, y en otro tenemos en un array de NumPy también a lo equivalente, ¿verdad? Ejecutamos. Ahí está. Más o menos cada bucle tomó 1,23 milisegundos. Sin embargo, en el otro 43,5 microsegundos. O sea, al usar NumPy es mucho más eficiente. Y habíamos visto también que NumPy tenía algunas funciones de agregación. Justamente sum es una función de agregación, es cuando están sumando, ¿verdad? Acá vamos a generar datos falsos. Supuestamente son ventas de café, ¿verdad? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 columnas y 4 filas, ¿verdad? De cada una de esas 7 columnas se asocia con un día a la semana, ¿verdad? Entonces, vamos a ejecutar. Y se saca el promedio, ¿verdad? Nada más basta con el array, ¿verdad? Sacar el promedio. Es una función así como la suma, es es una forma de agregación. Y fíjense que también se puede hacer así como habíamos visto en las listas, y en hacer la agregación, ¿verdad? Entonces, Monday sería el día 1, porque Sunday es el domingo, es el día 0. Entonces, con esto se tiene el promedio de la columna 1. Y acá es notable cómo con armas, ¿verdad? Se obtiene digamos, la columna, el valor
de la columna donde está, o sea, la columna donde está el valor más amplio. Entonces acá, fíjense, acá corremos el día con la mayor cantidad de ventas. Fue el día 27, ¿verdad? Acá, o sea, acá dice max, argmax más 1. Acá se tiene en esta columna se tiene la mayor cantidad de ventas. Esta corrección de acá es porque el día no comienza con 0, ¿verdad? O sea, comienza con 0 y no con 1, entonces se corrige así. Alright. Acá este es el argmax. Me equivoqué, gente. Este es. La posición sería el 27 de toda esta matriz. Y acá se hace un truquito, ¿verdad? Para sacar, ¿verdad? Si hay una periodicidad. Entonces se tiene así más o menos los promedios. Hija, acá, porque pone país, tengo que revisar más porque eso. Bueno, acá. No, realmente no entiendo esta fórmula, o sea, admito esta parte, ¿verdad? Tengo que revisar más. ¿Por qué? Porque mete acá pi, por ejemplo, ¿verdad? Y arcoseno. Ok. Y acá lo que muestra es justamente el tema arcoseno, no existe en Python, entonces, o coseno, ahora eso se encuentra en la librería NumPy, ¿verdad? Y, y hay más cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Bueno, acá se genera otro. Entonces, tenemos así. Y ahora reconvierte el tamaño a 45. Si se quiere cambiar a otro tamaño, ¿verdad? Tiene que mantenerse constante la cantidad de producto de filas de columnas, ¿verdad? Acá teníamos 200 elementos y este sigue teniendo 200 elementos, o sea, 40 filas por 5 columnas, ahora también da 200, o sea, 40 por 5, da 200. Pero esto no se mantiene, los 200 elementos, entonces va a tener que dar un error. Al Ravel es volverle totalmente un vector, ¿verdad? A la matriz, ¿verdad?
Transpose es cambiar filas por columnas. Ahí vamos a ver cómo queda. En vez de ser 20 por 10, queda 10 por 20. Vamos a ver cómo están nuestros arrays. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. O sea, recuerdan, B era A más 1. Ahora vamos a combinar. Un, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. O sea, se pone, se combina en forma horizontal. Ahora, aquí se combinan los dos en forma, o sea, se crea una nueva fila con el otro array. El otro se puso a continuación de la primera fila. Y aquí es el primer elemento, o sea, el segundo con el tercero con el cuarto. O sea, el primero de uno con el primero, ese es, y así sucesivamente. Y digamos, Python se integra con el lenguaje C. Bueno, en un Py invoca a funciones de lenguaje C, que por eso esos bindings que tiene con el lenguaje C son los que permiten eh, mayor performance. ¿Me siguen hasta acá, verdad? O sea, si no se ve ejemplo un poco, vamos a hacer más adelante nomás. Sí, Rubén. Ok, entonces sigamos con Matplotlib. Matplotlib no es la única, ¿verdad? Pero es la más popular y que se usa en Python. Y permite para visualizar muchos tipos de gráficos. Ahora vamos a ver los ejemplos. Cortamos Matplotlib y nuevamente vamos a trabajar con datos simulados. Ahí supuestamente son datos de stocks, ¿verdad? Así como de 3 empresas. Si ustedes corren, le va a salir otro gráfico porque los números son aleatorios. No sé si corren eso. Y acá vamos a usar primeramente las primeras herramientas, ¿verdad? Que se llaman regresión lineal. La regresión lineal hace una aproximación si uno tiene una serie de datos, ¿verdad? Arma una línea de tendencia eh, entre esos datos, ¿verdad? O sea, y eso es lo que vamos a ver. Y se puede usar justamente la regresión lineal para problemas de clasificación. De, acá vamos a ejecutar esto. Acá está la línea de tendencia que les dije, que hace la regresión lineal. Y entonces es el... Ok, vamos a, no me acuerdo ahora qué significaba chest. Chest, cofre, pero pecho, tórax. Ok, esa es mejor traducción. Bueno, ¿cuánto es? O sea, obviamente datos simulados, ¿verdad? El tamaño del pecho, ¿verdad? El tórax, en relación a cuánto calza el zapato, ¿verdad? O sea, obviamente los datos son simulados, o sea, no son... Pero es para dar una idea, ¿verdad? De una explicación de regresión lineal. La línea de tendencia que hay en ciertos datos. Cuando se genera ahí, temperatura y se simula una estacionalidad.
que vaya variando, ¿verdad? De acuerdo. Entonces acá explica, o sea, como ejemplo, ¿verdad? De qué se usó, ¿verdad? Plot, ¿verdad? Subplot para meter múltiples plots en una imagen, ¿verdad? Histograma para crear histogramas, ¿verdad? Estos son histogramas, ¿verdad? Es también digamos, justamente aplicación de lo que vimos, ¿verdad? Máquinas de estados y, bueno, y object oriented, ¿verdad? Acá hay una definición ahí, y el Matplotlib es un paquete muy flexible, ¿verdad? Y, y si bien no es el único, es bastante útil y bastante poderoso. Acá vamos a ver su ejemplos de galerías de gráficos que pueden hacerse con Matplotlib. Pandas. Justamente Pandas es muy útil, ¿verdad? Para usar datos así en forma tabular, ¿verdad? Ya habíamos visto un poquito en otras clases, pero vamos a tener sesiones enfatizadas en Pandas, porque de hecho es una de las librerías que más se usa. Y Pandas, o sea, el data frame de Pandas es justamente la representación de una tabla con filas y columnas. Es algo similar, bueno, bueno, salvando las distancias, ¿verdad? A las tablas en las bases de datos. Y acá genera otra vez nuevamente datos falsos, ¿verdad? Por eso basa números aleatorios, ¿verdad? O sea, y acá teníamos nuestra rutina que genera nuestro team de fútbol. Y ahí tabulado, ¿verdad? Por cada jugador, ¿verdad? El tamaño de zapato y el tamaño de camiseta. Y muchas formas, ¿verdad? Como, ¿se acuerdan de zip que juntábamos así? Lista, entonces acá arma, ¿verdad? Otra forma, ¿verdad? Hacer algo similar. Y justamente es cierto, ¿verdad? Tiene muchas similitudes con diccionario y, y el NDArray, o sea, de hecho usa en NumPy, o sea, Pandas usa NumPy. Y aquí entonces, por ejemplo, si recuperamos la columna, ¿verdad? Por el tamaño o sea, todos los datos de la columna, tamaño de zapato. Y se puede con Pandas hacer un trabajo muy similar a los de NumPy, el logaritmo de los zapatos, ¿verdad? También el promedio, ¿verdad? Para hacer el slice o el en Pandas se usa lock, método lock, ¿verdad? Y acá lock es el nombre
de la fila, ¿verdad? La fila sería Ronaldo, el nombre de la fila. En otros casos, si no tiene una etiqueta, el índice no tiene un número, ¿verdad? Va a ser el número que identifica a esa fila, ¿verdad? Acá este nos va a traer totalmente toda la fila de Ronaldo y sus columnas. Acá en el primer argumento de lock, si se ponen cuáles índices, ¿verdad? Y en el segundo, verá la columna. Entonces acá tendríamos es Ronaldo, ¿verdad? George Best, ¿verdad? Y de cada uno recuperamos el show size. Y acá, fíjense, hace un rango, o sea, un slice, ¿verdad? El primer, el primer bloque es el que selecciona las filas y el segundo la columna. Y entonces, si se usa con posiciones, ¿verdad? O sea, mejor que lock es mejor usar iLock, ¿verdad? O sea, en lugar de nombre, usar las posiciones, ¿verdad? Acá, similarmente. Y 0 es la columna, la primera columna, o sea, show size, show size. Tienen otras utilidades, otros métodos útiles para ver los primeros elementos y los últimos elementos. Y como en el DIC, ¿verdad? Se puede agregar a la data frame, ¿verdad? Usando la misma central, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo acá, por ejemplo, se va a agregar en forma random, ¿verdad? A cada cual, ¿verdad? Estos valores, ¿verdad? Goal, Defender, Defense, Midfield, Attack, ¿verdad? Y ahí, como ven, se agregó una nueva columna, ¿verdad? También se puede agregar una nueva fila. Acá le pasan los elementos de cada fila como un diccionario. También, fíjense la sintaxis como es similar a un objeto JSON. Necesario. Para para eliminar, ¿verdad? Se usa el método drop y hay un argumento que está por default que es axis, el eje, ¿verdad? Entonces, si no se pasa el argumento de eje, ceros, entonces se elimina la fila. En este caso, como quiero eliminar la columna, se pone x, o sea, axis 1. O sea, entonces es justamente eh, cuando se usa drop, fíjese, acá se reasigna, se retorna lo que se... Y ahí recién se hace el borrado. Si yo no hiciera esto, solamente hiciera así, ven que no me borra Dylan. Y acá, porque drop lo que hace es no borra el data frame, en el data frame a menos que le pase el argumento in place. Entonces,
Sin embargo, si hago así, ahí, ¿verdad? Ya no está Dylan. Y acá similarmente, si no uso InPlace, ¿verdad? No me borra, pero al usar InPlace me ahorra. Ya no va a aparecer más esta columna Position. Fíjense ahora. Y bueno, compañeros, yo pienso que, bueno, aunque queden 15 minutos, ¿verdad? Mañana comenzaríamos entonces con un anotador completo para no dejar a la mitad. Está bien entonces por hoy, ¿verdad? Sí, ¿Se súper bien, entendió? Rubén. ¿Se entendió? Sí, Rubén. Incluso aunque no se haya entendido mucho, no se vayan a preocupar porque realmente la intención era presentar nomás estas librerías. Después vamos a ir profundizando y cualquier cosa se puede recurrir a la documentación o buscar en la web. Rubén, Entonces, los videos que había grabado, ese donde no podías copiar para hacer un les voy a repaso hacer llegar. general el fin de semana. Les voy a hacer llegar, compañeros. Les hago llegar. Perfecto. Ujú. Está bien. Entonces, hasta mañana. Entonces. Dale. Dale, Listo. Rubén. Ok. Mañana, Listo. muchas gracias. Chao. Chao. Le gracias, Rubén. Chao. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana.